Buenas tardes para todos, y buenas noches también para quienes nos acompañan en otros continentes. Mi nombre es Luisa Fernanda Gómez, soy abogada senior en el Centro para el Derecho Ambiental Internacional, CIEL por sus siglas en inglés, y les agradecemos mucho su presencia y su participación en este panel. Este es un evento paralelo organizado en el marco de la segunda conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, que se está realizando en este momento en Buenos Aires, Argentina. Tenemos unos días muy soleados acá, con un muy buen augurio para iniciar esta conferencia de las partes, decisiones importantes van a tomarse en esta conferencia, que es extraordinaria. La primera y más importante es en relación con la elección de los miembros del comité para la implementación y el apoyo del acuerdo de Escazú. Y también se discutirán otros temas relacionados con el acuerdo, como hacer el seguimiento al plan de acción de defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en el marco de Escazú. Y este último tema es de alguna manera lo que nos tiene sentados aquí hoy para conversar y discutir, y es todo lo que tiene que ver con la cero tolerancia a represalias, el rol que cumplen los bancos de desarrollo y su articulación con Escazú en la protección de las personas defensoras. Este evento paralelo es organizado por el Centro para el Derecho Ambiental Internacional, por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, por Plataforma Internacional contra la Impunidad, por Protección Internacional Mesoamérica, por Fundex en Argentina y por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo. El formato de la discusión que vamos a adelantar hoy será básicamente iniciar con unas presentaciones iniciales muy breves de 5 minutos por cada panelista, y luego vendrá una ronda de discusión, preguntas y respuestas. Entre los panelistas se pueden lanzar preguntas y respuestas, pero desde luego que también invitamos al público a que presente sus preguntas a los panelistas. Rápidamente les presento quienes nos acompañan hoy antes de entrar a preparar el terreno para la discusión y hacer una breve introducción. Nos acompañan Rigoberto Juárez, em, quien es, em, quien hace parte del gobierno plurinacional de naciones originarias em, de diferentes denominaciones maya en Guatemala. Nos acompaña también Oleida Chavarría, lideresa del movimiento Ríos Vivos en Colombia. Nos acompaña Luis Enrique Eguren, asesor senior para protección internacional en Bruselas. Igualmente nos acompaña Juan Martínez y Soraya Senosier, especialistas sociales en el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas son unas presentaciones muy, muy breves, así que por favor, cuando inicien sus rondas de intervención, bienvenida sea la presentación que ustedes deseen hacer de su, de su posición en este panel. Estamos esperando igualmente a Eleonor Openso, la directora del programa y de todos los asuntos relacionados en Latinoamérica para el International Service for Human Rights. Tuvo desafortunadamente una contingencia familiar a última hora, pero pues estaremos esperando si se puede unir, y en todo caso, pues nuestros mejores deseos para Eleonor para que pueda solucionar esta contingencia familiar. Iniciamos entonces con esta introducción al panel, preparando el terreno para la discusión. Sabemos que los bancos de desarrollo tienen el deber de respetar los derechos humanos y de garantizar que sus intervenciones no pongan en peligro a las personas. Sin embargo, los proyectos de desarrollo que dichas instituciones financian a menudo agudizan los riesgos, haciendo que las amenazas y los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos y el ambiente sean generalizadas. A pesar de que las instituciones financieras de desarrollo, comúnmente conocidas como IFIs, como la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial, o como el Banco Interamericano de Desarrollo, igualmente el ala privada del Banco Interamericano de Desarrollo, BidInvest, han exteriorizado su compromiso de cero tolerancia a represalias.
los avances reales de este compromiso todavía son modestos. Si bien las CITES disponen de una amplia gama de recursos e influencia que pueden usar para cambiar la ecuación de riesgo de las personas defensoras, con frecuencia no responden a los escenarios de riesgo, guardan silencio entre las amenazas, sus reacciones son deficientes o tardías, y las personas defensoras y las comunidades quedan desprotegidas y sin ningún tipo de reparación. En este contexto de riesgo, en particular en América Latina, una de las regiones más letales para los defensores del ambiente, cabe preguntarse qué rol está jugando Escazú, justamente por ser el primer tratado en el mundo en contener disposiciones específicas para la protección de personas defensoras del ambiente y cómo la banca de desarrollo puede contribuir con su implementación. La pregunta sobre el rol de la banca de desarrollo en Escazú no es nueva y de hecho la banca multilateral tiene ya historia con Escazú. Solo para dar un ejemplo, después de una incidencia de la sociedad civil por años en su marco de política ambiental y social, el Banco Interamericano incluyó los estándares de Escazú en relación con su compromiso de sostenibilidad ambiental y social, pueblos indígenas, divulgación de la información y participación. Estos compromisos, desde luego, son claves. Sin embargo, el compromiso con Escazú no puede estar completo si no se toman medidas para promover la labor y la protección de las personas defensoras. Sabemos que en esta misma política, el BID consigna que no tolera represalias, tales como amenazas, intimidación, acoso o violencia contra quienes manifiestan su opinión o expresan su oposición a un proyecto financiado por el banco o en relación a un cliente. Sin embargo, seguimos sin comprender a ciencia cierta cuál es el alcance de este compromiso del banco de cero tolerancia a represalias y sobre todo cuáles son las acciones mediante las cuales el banco materializa el rechazo a las represalias. Considerando que el plan de acción sobre defensoras y defensores del Acuerdo de Escazú está en construcción, que es un esfuerzo único en el mundo y que su elaboración en curso promete ser fuente de buenas prácticas, no solo para los estados partes, sino también para los actores que intervienen en proyectos de desarrollo como las empresas y los bancos de desarrollo. Pues con este panel quisiéramos explorar cuál será la articulación particular de la banca de desarrollo, específicamente del BID, por nuestros colegas Juan Martínez y Soraya que nos acompañan, con este plan de acción para las personas defensoras. Vamos entonces a iniciar, dado un poco este contexto del debate, con la intervención de Luis Enrique Eguren, el asesor senior en Protección Internacional Bruselas. Luis Enrique, quisiéramos inicialmente como plantear un par de preguntas para darle entrada a tu intervención. ¿Por qué al día de hoy es innegable el compromiso que tienen los bancos de desarrollo con los derechos humanos y cómo debería reflejarse o materializarse este compromiso con las personas defensoras en primer lugar? Igualmente, con base en este compromiso de cero tolerancia a represalias, ¿por qué es conveniente que los bancos de desarrollo cooperen en la implementación de Escazú y hagan seguimiento y aprendan del plan de acción de defensoras que está en construcción? Y finalmente, Luis Enrique, agradecemos mucho cualquier tipo de ejemplos y prácticas concretas de cómo organizaciones y autoridades alrededor del mundo, como ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones no gubernamentales, responden frente a represalias y de las cuales podrían aprender los bancos de desarrollo. Luis Enrique, con esto te doy la palabra. Adelante. Muchas gracias, Luisa. Muy amable, muchas gracias por la invitación a Protección Internacional para compartir este espacio con ustedes y es un honor y un placer poder compartir unas pocas ideas para dejar espacio para todo el mundo, por supuesto. Intentando responder a tus preguntas, quizás no solamente en ese orden, pero más o menos nos parece que por la lógica de los documentos, las actuaciones establecidas, primero la política de cero tolerancia, que está detallada, que tiene un manual también de buenas prácticas, nos parece que es un gesto evidente de compromiso, de deseo de compromiso por parte de las entidades financieras de desarrollo de abordar el tema, un tema que es, como bien has explicado tú, una realidad absoluta desde hace muchos años. No ha empezado ahora tampoco, pero sí. Nos parece que ese compromiso está claro en ese sentido. Lo que quizás sugerimos, o nos atrevemos a sugerir, es una lógica que
apoyándonos en ese compromiso, cómo buscar qué prácticas pueden lograr una real implementación de la lógica de la teoría de cambio propuesta por este compromiso. Porque nos parece que el compromiso y la política de cero tolerancia, en principio, es el punto de partida adecuado, pero siempre hay una brecha en implementación, brecha de implementación que hace difícil que el compromiso pase a ser apreciado por todas las partes, sobre todo las partes afectadas, defensoras, defensores, comunidades, ¿no? Porque sabemos que la práctica de muchas contratistas y empresas no necesariamente parte de ese mismo compromiso de buena fe. En ese sentido, le toca a los bancos de desarrollo una labor que yo llamaría, me atrevo a sugerir, de construcción de rendición de cuentas hasta un punto y sobre todo un involucramiento mayor. Y creo que en ese sentido, por supuesto, el acuerdo de Escazú es una oportunidad única en la región, en el mundo, como bien decías, para canalizar, para enmarcar este compromiso y para buscar justamente esta implementación bien concreta en cuanto a resultados. Y de la misma manera, y sobre todo añadiría, el plan de acción de personas defensoras, que bueno, actualmente construcción, pero es clave justamente para canalizar, para intentar operacionalizar la lógica de la puesta en marcha de este compromiso de los bancos de desarrollo. Me atrevería a decir que repetiría un poco la lógica de rendición de cuentas. Creo que, sobre todo por la parte de las empresas, contratistas, etcétera, no solamente el análisis de riesgo es una realidad, sino también un cierto nivel de monitoreo y rendición de cuentas, por así decirlo. El análisis inicial es un buen punto de partida, si está bien hecho, pero no basta con eso para generar, digamos, la voluntad política, la voluntad social, la voluntad empresarial, para que haya resultados en ese sentido. Creemos que esa rendición de cuentas es fundamental porque justamente en la lógica del mundo del negocio la ganancia es fundamental, me refiero el beneficio, y a veces, como bien sabemos, se queda en contradicho respecto a esa protección de personas defensoras. Queríamos hacer un foco específico porque más allá de los ataques, de asesinatos y todas las barreras que enfrentan personas defensoras, también está el tema de criminalización, que entendemos que es un fenómeno creciente. En la guía de buenas prácticas se nombra en varios sitios la criminalización de personas defensoras como una de las barreras, pero sin embargo nos parece que la lógica de cero represalias se queda corta, creo, respecto al punto de lógica, a la lógica de criminalización. Es decir, pareciera como que si en un estado el sistema legal plantea cargos contra personas defensoras por su actuación en defensa de derechos humanos medioambientales, pareciera que eso supone una especie de pantalla, pareciera que se llega hasta ahí y luego el sistema legal funciona, pero bien sabemos que la lógica del uso indebido del sistema de justicia requiere una actuación más proactiva. Y ahí nos atrevemos a sugerir que para salvar un poco esta pantalla, esa barrera de la criminalización, los bancos de desarrollo podrían involucrarse, y ya estoy terminando, en ver un poco dentro del análisis de riesgo la lógica inicial que supone la posible corrupción en un entorno determinado y cómo esta corrupción permite la connivencia o la actuación contraria del sistema de justicia a nivel local o a nivel nacional, y creemos que habría que incorporar más plenamente la lógica del uso indebido del sistema de justicia al análisis de riesgos, pero también a la prevención sobre todo. Entendemos que cuando se desata ya cargos contra una persona defensora es más difícil para un banco de desarrollo plantear que eso se pare, aparte de pedir que los cargos se dejen, se desestimen, pero es muy difícil. Por tanto, creemos que la prevención, analizando el riesgo y tomando medidas tanto formales como informales. Formales pueden ser incluso considerar también el tema de la presunción de inocencia y tener el sistema de defensa que apoya a defensores que no puedan pagar esto, un sistema, digamos, por decirlo así, público, por así decirlo, no es público, pero parecido, pero sobre todo también intentar plantear una prevención, de modo que se transmitan, informal, perdón, que se transmitan los mensajes adecuados en lo social, en lo político, en lo estructural, para que se sepa que va a haber una reacción en caso de un uso indebido del sistema de justicia contra personas defensoras. Estos mensajes no siempre tienen por qué ser explícitos, digamos, pero creemos que es fundamental bajar si puedo decirlo así, perdón, bajar al lodo, bajar al barro, y desde ahí intentar también extender este compromiso de cero represalias, abarcando no solo ataques, sino también criminalización. Termino de muy breve. Realmente, en nuestra consideración, no hay muchas experiencias exitosas sobre el tema. Naciones Unidas tiene un sistema también antirrepresalias, pero que muchas cosas, salvo en casos concretos, se quedan en un espacio superior o general. Un poco lo que creemos que puede estar pasando también con la guía de buenas prácticas. Y por tanto, tocaría todavía aprender y bajar, insisto, bajar a tierra, bajar al lodo, y desde ahí intentar involucrarse,
con las situaciones específicas, mirando los contextos específicos y huyendo de generalidades que no van a ayudar a ver cómo en un contexto específico la represión en forma de directa o en forma de criminalización también se cierne y se genera contra personas defensoras. Perdón, creo que me he pasado un poquito del tiempo, pero muchas gracias por la oportunidad. No, Luis Enrique, muchísimas gracias por tu intervención y bueno, recuerda que es un punto, digamos, inicial. La idea es que podamos seguir haciendo intercambios a lo largo de todo el panel y yo sé que he sido bastante enfática con el mensaje de estas intervenciones iniciales cortas, pero bueno, también considerando que posiblemente Eleonor Open no asista. Entonces también, Luis Enrique, si necesitas terminar de redondear algo para tu intervención inicial como experto, adelante. Encantado de escuchar a compañeras y compañeros y después de pronto aprender y de pronto insistir otra vez. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis Enrique. Bueno, en este momento entonces vamos a darle la palabra a María Oleida. María Oleida es lideresa del movimiento Ríos Vivos en Colombia. El movimiento Ríos Vivos ha hecho una defensa histórica del territorio y de los ríos asociados principalmente al río Cauca en la región de Antioquia. El movimiento Ríos Vivos es una articulación de comunidades que han sido afectadas principalmente por el proyecto hidroeléctrico Ituango. Le doy entonces la palabra a María Oleida y un poco, María Oleida, quisiéramos como empezar esta conversación haciéndote un par de preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de que los bancos de desarrollo tengan estas políticas de cero tolerancia a represalias? Porque esto es importante para los líderes y para las personas opositoras a los proyectos que financian los bancos de desarrollo. Y lo segundo es que si bien los bancos de desarrollo se han comprometido públicamente con la cero tolerancia a represalias para las personas que se opongan a los proyectos, quisiéramos saber cómo este compromiso ha tenido efectos en el territorio. ¿Cómo han vivido los líderes y lideresas este compromiso y específicamente en el caso del movimiento Ríos Vivos, qué han hecho los bancos para prevenir y minimizar las represalias que ustedes han sufrido y que vienen sufriendo? Adelante, María Oleida, la palabra es tuya. Muy buenos días para todos y todas los que estamos acá presentes. Mi nombre es María Oleida Chavarría Vera. Somos integrantes articulados al movimiento Ríos Vivos. Somos 15 asociaciones articuladas a este movimiento como tal. Somos cañoneros, pescadores y barequeros ancestrales artesanales, el cual siempre hemos vivido en el cañón del río Cauca. Me parece muy importante que el banco diga cero tolerancias, pero esas cero tolerancias, lo que hace que empezó el megaproyecto Hidroituango, las hemos visto que han avanzado a pasos agigantados. Entonces no sé cómo el banco ha tenido la visibilización de esto para decir cero tolerancia, lo que no sentimos las comunidades que hemos en el cañón en otras vivencias, viendo esto de manera diferente, porque éramos unas comunidades tranquilas que vivíamos de la pesca, el barequeo y la agricultura. Al llegar a este megaproyecto, las amenazas, el reclutamiento, los desplazamientos, las muertes, la desarticulación de las familias y pues puedo decirlo como lideresa social, que las mujeres en la equidad de género, ya que somos mujeres que en el cañón nosotros trabajábamos y nos conseguíamos nuestro bienestar para el estudio y la economía para nuestros hijos,
y salir con ellos adelante, ya ahora yo creo que estamos llegando, es como a una esclavitud, porque ya tenemos que depender, con la llegada de este megaproyecto, depender del bolsillo de un esposo, del bolsillo de un compañero, lo que antes nosotros no lo teníamos que hacer. Y como mujeres, sí nos sentimos muy preocupadas tener que depender de un hombre y, por otro lado, la desarticulación de nuestros hogares. Porque ya estos hombres, entonces, para ellos, para el hombre es más fácil porque el hombre se va a trabajar a otra parte y pues ¿quién queda con sus hijos? La mujer y esperando que le quiera mandar ese hombre si es que vuelve. Entonces, no sé cuál fue la cero tolerancia que estos bancos tuvieron en presente o que han tenido, porque sinceramente las mujeres y las comunidades ribereñas no lo estamos viendo así. Estamos viendo algo muy diferente, con mucha preocupación, porque las amenazas avanzan a pasos agigantados, porque los desplazamientos avanzan a pasos agigantados. Entonces, el banco no puede decir en este momento que ha tenido precaución en las represalias, porque no lo estamos viendo las comunidades así, desde que comenzó el megaproyecto Hidroituango, y como líderes de un movimiento y cañoneros, sí, las comunidades nos sentimos muy impactadas y muy afectadas por todo esto que está sucediendo con la política del cuidado de los bancos, porque no estamos en esa situación. Y fuera de esto, que todavía teníamos esa vivencia de todo el trayecto de esta construcción de este megaproyecto, ahora tenemos peor porque después de la visita del MISI al territorio, los desplazamientos fueron más y las amenazas se están avanzando y se están dando peor. Entonces, ¿cuál es el cero tolerancia? Yo creo que cuando la visita del MISI acá a Colombia, ellos tuvieron muy en cuenta la seguridad de ellos, pero no pensaron en la seguridad de las comunidades. Por un lado, porque una seguridad no se consigue de un día para otro, y en este país mucho menos. Entonces, aseguraron la vida de ellos, la estadía de ellos, pero no pensaron en la estadía y la vivencia que íbamos a seguir teniendo las comunidades después de que ellos se regresaran a sus países. Ahora los que estamos viviendo y amenazas y desplazamientos somos las comunidades que siempre hemos estado en estos territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, María Oleida, por esa intervención tan contundente y tan clara. Solamente para darle un poco de contexto y claridad a algunas de las personas que nos acompañan como participantes del panel. En junio del año pasado, el mecanismo o la oficina que se encarga de hacer una investigación por los impactos generados por el proyecto Hidroituango. Esta oficina pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo y se le conoce como MISI. Estuvo en una visita el año pasado y cuando María Oleida se refiere a la visita del MISI, justamente fue la visita en el marco de esta investigación. Entonces, entendemos que a partir de esta visita también se han generado pues, amenazas y represalias en contra de los líderes y las lideresas del movimiento Ríos Vivos, y agradecemos mucho, María Oleida, por poner esto de presente y por como contarnos un poco cómo se ha vivido esto desde el territorio. Vamos entonces a invitar a Juan Martínez y a Soraya Senosier, especialistas sociales del Banco Interamericano de Desarrollo. Agradeceríamos mucho, Juan y Soraya, que nos puedan contar un poco, primero, cómo está comprometido el banco con la implementación de Escazú y en qué consiste su rol de cooperación.
¿Qué significa que el banco haya incluido los estándares de Escazú en sus políticas ambientales y sociales? Igualmente, en articulación con esto, ¿cuál es el alcance de la política de cero tolerancia a represalias? Y cómo se ha implementado en concreto en el terreno. Y para el futuro, ¿cómo el Banco Interamericano se piensa que articulará este compromiso de cero tolerancia a represalias con el plan de acción de defensoras y defensores de Escazú? Adelante. Cómo no, muchísimas gracias, Luisa, y mis colegas que me antecedieron. Primero que nada, agradezco mucho este espacio organizado por las organizaciones de la sociedad civil relevantes, tales como CIEL y otras. Es para nosotros una gran oportunidad también, no solamente en venir a presentarles, sino también en venir a escuchar y poder aprender de lo que aquí se está planteando. El cero tolerancia asociada también a los derechos humanos y especialmente al tema de la implementación del Acuerdo de Escazú es muy, muy importante y evidentemente es un marco de referencia relevante para las actividades que nosotros desarrollamos desde el Banco de Desarrollo Interamericano de Desarrollo. En este contexto, me gustaría empezar resaltando lo siguiente. El acuerdo de Escazú nos sirve a nosotros como un marco de referencia importantísimo, ya dado que se establece el marco de relacionamiento con la sociedad civil, especialmente con el público, para proporcionar información, para facilitar la adquisición de conocimiento, el respeto y los derechos de acceso a la información. Es un punto muy, muy importante porque esto tiene que ver justamente con las políticas de acceso a información del propio Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? También facilitar la adquisición de conocimiento, respeto de los derechos de acceso, pero también asistir al público, en especial a las personas o grupos en situaciones de vulnerabilidad, tal como lo resalta bastante bien nuestra compañera Luisa Gómez, ¿no? Con el caso de Toaño. Se alentará el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tales como datos abiertos a nuestros idiomas usados en el país y cuando esto corresponda. También se garantiza el derecho del público de acceder y ejercer el derecho a la información ambiental, incluyendo solicitar y recibir información de las autoridades competentes. Asimismo, las autoridades competentes deberán responder a una solicitud de información ambiental con la máxima celeridad posible en un plazo de no mayor de 30 días. En este contexto, nosotros vemos principios muy importantes desde el ámbito de nuestras políticas específicas. El término que aparece ahí como MPAS, que significa marco de políticas ambientales y sociales, es un nuevo marco que recientemente fue aprobado en noviembre de 2021 y entró en vigencia en ese mismo mes y es el que rige, digamos, el nuevo acercamiento sobre cómo aplicar las políticas ambientales y sociales del Banco Interamericano de Desarrollo. Y entre ellas se encuentran aspectos muy relevantes, por ejemplo, que tienen que ver con la complementariedad con lo que anteriormente mencioné con el Acuerdo de Escazú. Se resalta el respeto a los derechos humanos. El banco se compromete a respetar las normas de derechos humanos reconocidas internacionalmente y eso lo hacemos y se vislumbra en la redacción de nuestras propias políticas. El fomento a la no discriminación y inclusión de grupos vulnerables. Esto se hace a nivel de cada operación, especialmente cuando hay impactos adversos a grupos de interés en cada una de las áreas de influencia de los proyectos. Se establece un enfoque sistemático de participación de las partes interesadas. Esto no es solamente generar un esquema de participación superficial, se analiza quiénes son esas partes interesadas en el área de influencia del proyecto, quiénes son las personas afectadas directamente y se desarrolla un plan de participación intrínseco y permanente durante la vida del proyecto para que se asegure la participación plena de estas partes interesadas y de personas afectadas. Aquí me voy a detener un poco porque esto es muy relevante. La participación activa
las partes interesadas y de las personas afectadas es un derecho fundamental, es un derecho humano y además esto permite mitigar cualquier situación de adversidad que pudiera surgir durante el diseño o durante la implementación de la operación en cuestión. También tenemos un compromiso de mantener un proceso de participación abierto, transparente e incluyente con todas las partes interesadas. Eso establece en cada operación, y la participación de las partes interesadas en un proceso incluyente que lleva a cabo a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿sí? También para esto, y esto es muy importante saberlo, tenemos un mecanismo que se llama un mecanismo de reclamación y rendición de cuentas de nuestro banco, y este mecanismo está vigente justamente a partir de la vigencia de estas nuevas políticas que empezaron en efectividad en noviembre del 2021. Las partes interesadas podrán elevar reclamaciones acerca de un proyecto financiado por el banco. Al mismo tiempo, este mecanismo de reclamo de dicho proyecto tendrá la posibilidad de responder inmediatamente en los diferentes parámetros que así se disponga y en plazos razonables. Esto, como mencionaba yo anteriormente, tiene una complementariedad muy importante justamente con lo que se establece en el acuerdo de Escazú. Aquí sí me gustaría hacer una aclaración para que en el contexto de las discusiones, recuerden que el Banco Interamericano como institución única tiene dos grandes componentes: la parte de la parte financiera, digamos, de la parte privada, que se llama BID Invest, y justamente es el brazo importante del banco, que es el que financia el proyecto de Itoango, y especialmente es quien tiene la responsabilidad de dar seguimiento con el mecanismo independiente de consulta, con consulta y participación, que es el MISI. Y el Banco Interamericano, nosotros somos los que hacemos las relaciones con los gobiernos, básicamente con la parte pública, ¿no? Nada más para tenerlo muy claro en las discusiones. Eso definitivamente no quiere decir que lo que se vaya a discutir en el contexto de Ituango no lo podamos escuchar. Al contrario, nos gustaría escucharlo y lo podemos turnar en su momento con nuestros colegas de BID Invest, ¿sí? En ese contexto, el compromiso del banco, la siguiente, por favor, hemos nosotros desarrollado dos notas técnicas muy importantes en esta colaboración con los países de América Latina, y también en el ámbito de fortalecer nuestras unidades ejecutoras, nuestros gobiernos implementadores de los programas que se suscriben. Hemos preparado una nota técnica sobre el manejo de riesgos sobre represalias. Esta fue publicada en abril del 2022. Está abierta, pública, está disponible. Les incito a que la puedan revisar. Básicamente resalta los elementos claves del BID relacionados a identificar, prevenir y solucionar riesgos relacionados a represalias. Entonces, es muy importante esta nota, que también sirve de guía interna dentro de nuestro propia especialistas, y también para las unidades ejecutoras que implementan proyectos. La segunda nota técnica es sobre derechos humanos. También fue publicada en mayo del 2022, y esta nota busca proporcionar apoyo a los países prestatarios para identificar y tratar los riesgos e impactos asociados a la violación de los derechos humanos en proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí está el vínculo, y también les podemos pasar el vínculo de la nota sobre el manejo de represalias, ¿no? Mi compañera Soraya es quien fue responsable de la preparación de esta nota y quien podrá ampliar más sobre dicha temática. La siguiente, por favor. Con esto cerraría para concluir que tenemos muchísimo interés, tenemos mecanismos específicos justamente para poder asegurar la participación plena de las partes interesadas, y esto lo hacemos a nivel de cada operación específica. Tenemos muchísima precaución en los diferentes procesos del ciclo de preparación de los proyectos, de la implementación y del monitoreo de los mismos.
Con esto pasaré la palabra a mi compañera Soraya, si quieres complementar rápidamente. Sí, por el momento no vamos a abrir. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Y claro, por supuesto, Soraya, ahorita en nuestra interacción de preguntas entre panelistas y con el público, estaremos encantados de escucharte. Gracias, Juan, por compartir y por aclarar bastante esta articulación entre las políticas del BID con Escazú a nivel de acceso a la información. También por traer el tema de acceso a los mecanismos de rendición de cuentas y por compartir estos materiales de las notas técnicas de las cuales en efecto tenemos conocimiento previamente y bueno, aquí tengo un par de preguntas para conversar, pero antes de entrar a eso quisiera darle la palabra, por supuesto, a Rigoberto Juárez. Rigoberto Juárez viene en representación del Gobierno Plurinacional de Naciones Originarias Mayas de Guatemala. Adelante, Rigoberto, y yo reiteraría un poco para, para dar paso y para empezar esta conversación, las mismas preguntas que hice a María Oleida, que son básicamente cuál es la importancia de que los bancos de desarrollo tengan estas políticas de cero tolerancia a represalias. Y si bien los bancos se han comprometido públicamente con la cero tolerancia a represalias, quisiéramos conocer más desde el territorio del caso de Isquisís, cómo han vivido los líderes y lideresas este compromiso y qué han hecho los bancos para prevenir y minimizar las represalias en contra de las personas que, que han manifestado oposición a los proyectos financiados en el territorio en Guatemala. Rigoberto, adelante. Yo acá hablé con más anil sa popular chi igual tu país está el país negro para Anjobal. Bueno, les envío un saludo a todas y a todos en el idioma maya Anjobal, desde acá al territorio Anjobal, la parte noroccidente de la República de Guatemala. En este sentido, las respuestas o las opiniones que tenemos con relación a la pregunta es que para nosotros particularmente no hemos entendido hasta ahora cuál es el concepto o cómo se interpreta el concepto para los bancos en su discurso, es decir, proyectos de desarrollo. Nos preguntamos y nos hemos preguntado siempre, ¿para quién es el desarrollo? ¿Para los que pues financian los proyectos? ¿Para los pueblos que son afectados por los proyectos? ¿O para quién? Y en ese sentido nos hemos visto afectados directamente por el financiamiento a estos proyectos extractivos en el territorio. Particularmente lo que tiene que ver con el BID en nuestro territorio, ¿verdad? Desde el momento en que BID empezó a financiar el proyecto, más o menos que fue en el 2011, 2013, se concretó el financiamiento a los proyectos hidroeléctricos Generadoras San Mateo y Generadoras San Andrés en el territorio de la Nación Chu, en el municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango. Se aprobó un financiamiento de alrededor de 13 millones de dólares a esta empresa que se llama Energía y Renovación. Sin embargo, en ningún momento pasó por las comunidades, por los pueblos indígenas, por las personas que van a ser afectados por estos proyectos, esto que nos están diciendo que tiene mecanismos de consulta, tienen mecanismos de verificación. En ningún momento estos mecanismos llegaron a nuestros pueblos y se autorizó esta financiación. ¿Y qué vino a producir en nuestros territorios esta financiación? Prácticamente la devastación de nuestro entorno natural, primero. Dos, prácticamente no figuró para la empresa y por supuesto cómplice del banco el derecho de los pueblos.
resulta que la empresa, para garantizar que no pasara por el mecanismo de consulta, se inventó no es que se inventó, sino más bien es una práctica de racismo y discriminación estructural del Estado de Guatemala. No reconocieron que en el lugar existen pueblos indígenas, más bien dicen, bueno, aquí no hay pueblos indígenas, los que hay son mestizos, son castellano hablantes, con la idea de entonces de obviar el mecanismo de consulta. Desde el momento en que nuestros pueblos y comunidades supimos que hay en proceso esta aprobación de estos proyectos, se usaron todos los mecanismos nacionales para por lo menos frenar y que se entendiera que aquí vivimos. Sin embargo, el Estado guatemalteco tampoco hizo algo para evitar este tipo de situaciones y se aprobó el financiamiento a esta empresa, a estos proyectos. Haber agotado todos los mecanismos nacionales, tuvimos que acudir también a los instrumentos internos del banco, el Banco Interamericano de Desarrollo en este caso, y interpusimos una queja, la cual fue aprobado por la administración en el año 2018 para que fuese desarrollada la investigación. Culmina la investigación, llegaron personeros del MISI a territorio para verificar efectivamente lo que se estaba hablando, y en el 2019 se supone que debió haber salido el informe, digamos, de MISI, el informe del BID. Sale el informe 3 años después, es decir, en el 2021. Quizás lo que podemos resaltar en este caso es que afortunadamente entre las 29 recomendaciones que el MISI le hace al banco, o se hacen en sí mismo, hay última recomendación, que es la recomendación 29, en donde se habla, si en todo caso el banco optara por retirarse de los proyectos, entonces debe retirarse responsablemente, es decir, un retiro responsable. Quizás este último, última recomendación es lo que resalta lo que hoy está en curso. Hay un retiro responsable del BID. Sin embargo, aquí hay también ¿cómo podríamos decir? Una manera de tergiversar, de manipular, de salvarse la empresa. Cuando ya veía que está en curso una investigación y que obviamente van a salir ahí sus gravísimas violaciones a los derechos, entonces la empresa entra en acuerdo con el BidInvest y deciden cancelar o deciden retirar el financiamiento sin el conocimiento de las comunidades, sin el conocimiento de quienes interpusimos la queja, prácticamente lo que hay en operación en este sentido. ¿Cómo se protegen? No es cierto que haya desarrollo. ¿Cómo se protege? Se protege la empresa, se protege el banco, se protegen todos los involucrados para seguir violentando los derechos. Entonces, cuando se para este proyecto, bueno, que todos salen saludando, sí, pues que nosotros estamos respetando derechos. ¿Dónde se visibilizan el respeto de estos derechos en el ejercicio pleno de estas acciones? Prácticamente no las hay. Entonces, nosotros creemos que los instrumentos internacionales que vienen de alguna manera a apoyar, a respaldar estos derechos nuestros, tampoco han sido de gratis, han sido la lucha de nuestros pueblos, y saludamos a las organizaciones en América Latina y a nivel del mundo que han estado haciendo presión para que por lo menos se aprueben en el seno de Naciones Unidas o en otras entidades estos instrumentos que pueden apoyar en parte. Ojalá que las instituciones también se acojan a esto, que lo dudamos un poquito, ¿verdad? Hasta no ver materializadas esta práctica y este compromiso de las entidades multilaterales de financiamiento. Finalizo diciendo que también, además de las violaciones de los derechos que hay, que no se escucha, también hay en curso una criminalización, ¿verdad? Se judicializan las luchas, las demandas, los reclamos de los pueblos, ¿verdad?
solamente para el proyecto de San Mateo Ixtatán, de estos dos proyectos, hay alrededor de más de 60 órdenes de captura en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. Y para ello igual también hay que resaltar que en mi caso he padecido 3 acusaciones, 3 procesos judiciales. Estuve en la cárcel 1 año, 4 meses y hay todavía abierto un proceso en contra de mi persona, precisamente que se deriva de estos proyectos de energía y renovación de generadora San Mateo y generadora San Andrés en San Mateo Ixtatán. Entonces, nos volvemos a preguntar dónde está eso que dicen las instituciones, la eficacia y la eficiencia en cuanto a la valoración y el respeto de los derechos humanos. Si no hay respeto de los derechos humanos en general, ya no digamos lo que tiene que ver con pueblos indígenas. Apenas estamos apareciendo en el escenario de su idea de que existimos, ¿verdad? Sin embargo, los pueblos indígenas hemos sido los más fieles defensores, más fieles resguardadores y cuidadores de estos bienes naturales que han servido, sirven y servirán para la humanidad. Entonces, cuando se habla de proyectos de desarrollo, financiamiento al desarrollo, ¿desarrollo para quién? Volvemos a preguntarnos. Sencillamente desarrollo para quienes acumulan la cantidad de riquezas a costa de la represión, del olvido y de la muerte de las comunidades, de las personas que vivimos en estos lugares hermosos, por supuesto. Pero quienes la vienen a destruir sin el consentimiento de nosotros. Eso sería como una pregunta muy contundente para el banco, ya que los bancos ya que están reunidos hoy. Si efectivamente están pensando por el bienestar de la humanidad en el mundo, entonces deberían entonces de ponerse de acuerdo con los pueblos, las comunidades, para ver si ese es el modelo de desarrollo que los pueblos y las comunidades, principalmente pueblos indígenas, necesitan. Si eso hay, creo que cambiaría la lógica del desarrollo pensado desde ellos. Pero hoy todavía no vemos que haya ese cambio de paradigmas en el sentir y pensar de estas entidades corporativas. Finalizo diciendo, saludo este esfuerzo de parte de las organizaciones porque solo de esta manera nos despertamos aún más la conciencia de que hay un mundo que nos alimenta constantemente. Si no hacemos esfuerzos por defender, por el resguardo de la vida en este mundo, la cuestión se complica cada vez. Y también pedir, solicitarles a todas y a todos, ¿verdad?, que debe resaltar precisamente esos elementos fundamentales que los pueblos indígenas han tenido desde siempre y lo vamos a tener siempre a la vista, siempre como actividad muy importante para el resguardo de la vida en el futuro. Así es que muchas gracias y estoy pendiente a las preguntas que pueden aparecer o que puedan hacerse, que deriven esta intervención nuestra. Muchas gracias desde el territorio de Panjobal. Un saludo para todas y a todos. Buenos días. Rigoberto, muchas gracias por esa intervención tan clara, tan contundente, tan movilizante. Escuchamos que tanto Rigoberto como María Oleida han sido sujeto de represalias, Rigoberto sujeto de criminalización en el contexto y tras la llegada de las 2 hidroeléctricas cofinanciadas por el BID Invest en la microrregión de Ixquisit, desconociendo la presencia y las salvaguardas de los pueblos indígenas, el cumplimiento de las políticas del banco en relación con género, sostenibilidad y acceso a la información. Igualmente vemos que en el caso de Hidroituango también una hidroeléctrica financiada por el BID Invest, además de todos los impactos multidimensionales a nivel ambiental y social, se han generado impactos a nivel de represalias, desplazamientos forzados, como lo menciona muy claramente María Oleida, amenazas
amenazas a la integridad y a la vida de todos los líderes que se oponen a estos proyectos. Aquí tengo un par de preguntas de mi parte, pero antes de ir con ellas me gustaría justamente iniciar con una primera pregunta que nos hacen en el chat. Y pienso que pues esta pregunta va directamente para Rigoberto y para María Oleida, pero si los otros panelistas quisieran intervenir, adelante. La pregunta dice así: ¿qué sucedería si los defensores de la tierra y del agua se dan por vencidos y ya no quieren ser las personas que las defiendan? ¿Qué pasa si las agresiones siguen subiendo? ¿Te llegaría a un punto en el cual ya no se quiera luchar? ¿Cómo se detendrían las futuras agresiones al medio ambiente si la gente se desilusionó de exponer su vida? ¿Por qué si la deforestación aumenta, si el desvío del agua continúa en la década, en las próximas décadas, dice, qué pasaría si se sigue con la degradación ambiental y no hay más defensores? Rigoberto y María Loida, no sé si quisieran responder a esto. Doy la Em, palabra a María. bueno, yo creo que los líderes como defensores de los derechos territoriales no nos pensamos dar por vencidos, pues ya estamos en esta lucha y iremos en esta lucha y en esta resistencia hasta donde Dios nos permita tener vida. No podemos dejar el territorio y nuestra naturaleza, nuestra economía y todo lo que tenemos de aquellos que no piensan sino eh, no, eh, siempre parados, sentados pero más nunca arrollados. No nos vamos a dar por vencidos. Y el megaproyecto no es ni no fue nunca lo será un desarrollo para las comunidades. Las comunidades siempre hemos estado. María Oleida, no te escuchamos. Parece que hay como se perdió un poco la conexión a internet, pero entonces mientras la recupera, podemos pasar la palabra a Rigoberto, si les parece bien. Rigo, adelante. Muchas gracias. Bueno, nosotros como naciones originarias, herederos de una cultura. Entonces, nunca hemos tenido esperanzas respetar la economía de las comunidades. Perdóname, María Oleida, ¿me puedes escuchar? Aló, María Oleida, se está perdiendo la comunicación. ¿Aló? ¿Nos escuchas? Sí, porque voy viajando en este momento y en parte se pierde Adelante, la comunicación. Gracias. adelante, pero no sé si quieres como terminar porque no te escuchamos el final. Que, repito, no llegan los megaproyectos, no sé cómo dicen que vienen brindando desarrollo a las comunidades cañoneras, ribereñas, porque no llegan haciendo eso, llegan buscando la riqueza para ellos y las comunidades vulnerables, cada día estamos más vulnerables y estamos en situaciones más difíciles. Muchas gracias. Gracias, María Oleida. Adelante, Rigo. Muchas gracias. Tal como lo dice María, nosotros como naciones originarias en esta parte del mundo, nuestros abuelos y abuelas fueron el ejemplo vivo de una oposición a la dominación. Llevamos 500 años, no de resistencia, sino más bien de defender eso hermoso para nosotros que es la vida. Entonces, y somos herederos de una lucha histórica de defensa de sus derechos, de su dignidad, de su cultura, de los bienes naturales en sí. Entonces, nosotros nos podrán matar,
podrán acabar con nosotros quienes estemos enfrente, pero las luchas aquí no son personales, las luchas aquí no son individuales, las luchas aquí son por los derechos colectivos de nuestros pueblos. Y eso deben entenderlo de los bancos, porque ahí también no son derechos colectivos, corporativos, sería tal vez de unos 2, 3, 4 personas que se aprovechan de las riquezas del mundo, ¿verdad? Pero aquí hace falta que el mundo despierte para que de una vez por todas estos entes corporativos también dejen de violentar los derechos de las personas a nivel del mundo. En esta parte del planeta, les puedo asegurar y garantizar que no vamos a permitir y no vamos a dejar de seguir luchando. Podré yo desaparecer o salir frente de esta lucha, pero hay generaciones tras generaciones, miles y miles de personas que están ahí, digamos, demandando justicia. Y de esa cuenta, estas luchas no se van a acabar. Quizás lo que podrá hacerse es que en este sentido, si los bancos o las entidades corporativas incrementan sus acciones, lo más posible es que van a haber cantidad de masacres como las que ocurrieron en los años 80 acá en Guatemala. Y es lo que nosotros no quisiéramos que ocurra. Pero hay un llamado de atención a estas personas que son personas también iguales que nosotros, quienes están en la cabeza y direccionando estos bancos corporativos. Si eso entrara, ¿cómo hacemos para llegar a un mundo más igual, más horizontal y que las necesidades las compartamos, casi como también los bienes las compartamos, no para destruir, sino que para que sirvan de utilidades enormes para la vida de los seres humanos? Pero por otro lado, también hay un llamado de atención. Nos estamos apropiando de unos bienes que no son nuestros. ¿Cómo compartimos estos bienes con los animales, con las plantas, que son precisamente la esencia del equilibrio de la vida en el mundo? Entonces ahí hay también un cuestionamiento al ser humano en su conjunto, y muy particularmente y muy duramente para estas entidades corporativas y estas empresas que se creen ser los únicos sabios para poder llevar desarrollo a los pueblos. Mentiras, totalmente mentiras. Muchas gracias. Muchas gracias, Rigo y María Oleida, por esas palabras tan claras y esas palabras pues tan cargadas de resistencia y de la defensa del territorio. Yo quisiera aprovechar, antes de seguir con otras preguntas, solamente como tomar un hilo de lo que acaban de decir Rigo y María Oleida para poder plantear una pregunta a los colegas del BID. Tanto María Oleida como Rigo son claros en señalar que ellos no van a bajar la guardia y que siguen haciendo un llamado a la resistencia y a la defensa de la vida. Sin embargo, creo que eso no es de ninguna manera una licencia o eso no significa que se esté relevando a la banca de desarrollo de la responsabilidad que tienen en relación con la cero tolerancia a represalias. Todo lo contrario, creo que si se trata de defender la vida, los bancos también tienen un compromiso con la defensa de la vida y el respeto a los derechos humanos. Vemos a partir de los mensajes de María Oleida y de Rigo que ellos cada vez están más expuestos, cada vez están más vulnerables en los territorios. Y la pregunta es un poco, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el BID para volver realidad el compromiso de cero tolerancia a represalias? ¿Cuáles son las acciones concretas que están haciendo o que están adelantando, llevando a cabo para proteger y para defender la vida y los derechos de nuestros líderes y nuestras lideresas en el territorio? Vemos criminalización, vemos desplazamientos forzados, vemos amenazas. ¿Qué está haciendo el BID? ¿Está visibilizando estas luchas? ¿Cuáles son sus mensajes de cero tolerancia, represalias? ¿Está articulándose con otras organizaciones como Naciones Unidas, como la Comisión Interamericana de Desarrollo, eh, digamos, invitando a estas organizaciones a que también puedan articularse,
respaldando a las personas que están presentando estas quejas o que simplemente están levantando su voz en contra de proyectos financiados por el BID? ¿Qué están haciendo en concreto? Porque me devuelvo 2 pasos para decir que Luis Enrique menciona que hay una brecha importante de implementación entre ese compromiso grande de cero tolerancia a represalias con lo que está pasando en el territorio. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto está bajando el BID, como dice Luis Enrique, al barro para enfrentar, para abordar esos ataques, esa criminalización? El BID tiene una posición de influencia muy importante y tiene muchos recursos para poder apoyar a los defensores. Entonces, adelante, colegas del BID. Gracias, Luisa. La primera cosa es que el nuevo marco representa una respuesta a las brechas y lagunas de la antigua política, donde enfocamos en consultas y luego no había una continuación con la comunidad. En esta nueva política tenemos, más allá de del principio de no hacer daño, de tener en cuenta el cero represalias, cero tolerancia a represalias. Hemos ido un poco más allá de tener una aseguranza que hay una comunicación con las partes interesadas durante todo el proceso de los proyectos, y también de darnos cuenta que sí hay represalias, sí hay problemas de criminalización y ataques de los defensores, y por eso hemos empezado con la nota técnica. Es un paso solamente, entendemos. También el rol de los especialistas sociales, el rol de ESG es de apoyar a los gobiernos en la preparación de documentos ambiental y social, en el análisis de partes interesadas, y nuestro rol ahora en este ámbito es de asegurar que los procesos de consultas, los procesos de mecanismo de quejas son al tanto de represalias, y de ver si hay consultas significativas, si hay discusiones, diálogos con la sociedad civil, y también de asegurar que podemos apoyar a nuestros contrapartes, de tener comunicación y fomentar realmente vínculos con la sociedad civil. En la preparación de esta nota técnica de represalias, hicimos el esfuerzo de hacer una revisión de parte de la sociedad civil en esta nota técnica. Entonces reconocemos que es un paso y que estamos empezando. Realmente el rol, van a entender, sí, el BID tiene mucho poder, pero el BID apoya a los gobiernos, a los contrapartes, a desarrollar proyectos. Entonces, nuestro rol es realmente asegurar que no hay daño, y en la manera que podemos asegurar que no hay daño es de tener herramientas, es de tener diálogos, es de apoyar a tener relación con la comunidad civil, es de hacer también al gobierno y a nuestro contraparte dentro del banco y fuera del banco, de entender el rol de la sociedad civil y de también entender lo que está pasando en nuestras comunidades. Doy la palabra a Juan para continuar. Gracias, Luisa, por enmarcar estas... Disculpa, Juan, Soraya, están sin micrófono. Perdón, no, pues repetía que muchísimas gracias, Luisa, gracias por enmarcar esta pregunta que es muy importante, y también agradezco lo que resalta muy bien la señora María Oleida, lideresa en defensa de los ríos, y también que lo que resalta muy bien Rigoberto
Juárez. En ese contexto resaltaría lo que bien ya mencionó Soraya, lo que establece nuestro nuevo marco de política ambiental y social. Acuérdense que tenemos 10 estándares muy importantes, estos 10 estándares, y uno de ellos es el estándar número 1, que tiene que ver con el análisis de cada operación, cuando se va a implementar, dónde se va a implementar, y que se lleve a cabo una evaluación de impacto ambiental y social, sobre todo de impacto social, de tal manera que pueda analizar que este proyecto que se va a financiar pueda identificarse tempranamente, por un lado, qué tipo de impactos va a generar adversos a nuestras poblaciones, y segundo, que se establezcan esquemas de participación que garanticen la plena participación de las partes interesadas, de las personas afectadas durante el ciclo del proyecto. Llámese el ciclo del proyecto desde la preparación hasta la implementación y el monitoreo, ¿no? En ese contexto, una vez que se identifican aspectos o temas adversos a las actividades propuestas, se debe de desarrollar un esquema de mitigación importante para que se minimice primero que nada ese impacto que se ha identificado, y segundo, si no se puede minimizar o si no se puede evitar, se tiene que minimizar de tal manera que se identifiquen opciones de mitigación culturalmente apropiadas. Y ahí, cuando se trata de pueblos indígenas, y sabemos que en el área de influencia de esa operación hay presencia de pueblos indígenas, se activa nuestra norma de desempeño número 7, que es la relacionada a pueblos indígenas. Esta política, que es la norma de desempeño número 7, tiene dos provisiones muy importantes. Una de ellas tiene que ver con el tema de la inclusión social, es decir, que todos los proyectos que están en áreas de pueblos indígenas o en territorios indígenas, estos identifiquen las formas de beneficiar a estos pueblos. Y en el caso de que haya impactos adversos, se tiene que llevar a cabo todo un proceso de consentimiento previo, libre e informado con estos pueblos y específicamente con las personas afectadas, sin dejar de la perspectiva de que lo primero que se tiene que hacer es evitar ese impacto. Es decir, si hay impactos adversos a estos pueblos, definitivamente no debería de avanzar esa operación. Entonces, acá nada más para resaltar el contexto de la discusión, de lo que bien resalta nuestro panelista también, Rigoberto, y también la lideresa María Oleida. Estas operaciones de las que están haciendo referencia son con el sector privado, es el sector privado del banco. Sin embargo, estamos a todo oídos para poderlo después compartir con nuestros colegas del BIDINVEST, ¿no? En ese contexto, también no solamente preparamos los proyectos con la dimensión social o con la dimensión sociocultural, sino también los monitoreamos. Para esto se desarrolla un plan de monitoreo para toda la región, y no solamente para la región, sino para cada país, y se da estricto seguimiento desde el banco para que estos proyectos se puedan supervisar de la manera más correcta, es decir, que todo aquello que se estableció durante el diseño se pueda implementar de una manera correcta, de una manera que de tal manera que no impacte a las poblaciones locales o a los pueblos indígenas y sus organizaciones. Entonces, eso es muy importante, se monitorea, se supervisa, se escribe un informe de supervisión, el cual tiene dominio público. Entonces, sí tenemos un estricto seguimiento, una estricta supervisión, y también cuando identificamos temas relevantes, los discutimos con nuestras contrapartes gubernamentales y se genera un plan de acción para que se pueda, de alguna manera, mitigar esos aspectos identificados durante la supervisión. En resumen, tenemos un proceso muy bien definido, tanto para la preparación como para la implementación, siempre con esa tendencia de poder evitar impactos adversos y sobre todo el daño a líderes y a lideresas. Muchas gracias, Juan, por esa aclaración, y claro, vemos muy importante
el tema del enfoque preventivo, siempre de tratar de evitar los impactos, pero el tema justamente es que cuando esos impactos ocurren, las medidas preventivas son en general inútiles. Entonces, ahí, digamos, es cuando viene este llamado a qué es lo que están haciendo los bancos para, bueno, cuando ya no pudieron prevenir la ocurrencia de represalias, cuando estas represalias ocurren. Entiendo y muchas gracias, Soraya, por el tema de hacer énfasis en lo de las políticas, en lo de las notas técnicas, pero también entendemos que estas notas técnicas tienen un enfoque para el comportamiento de los clientes, es decir, para las empresas que están ejecutando los proyectos. Y desde luego, como uno de los actores relevantes dentro de todo este mapa de responsabilidades en tema de represalias, las empresas tienen un rol, los estados tienen otro rol, pero nuestra pregunta siempre es, ¿y qué está haciendo el banco? O sea, proactivamente, por ejemplo, el banco está haciendo un comunicado público, visibilizando que en X parte de Colombia, que en X parte de Guatemala está ocurriendo una amenaza, una represalia en contra de líderes que se oponen y que esto no lo tolera el banco. Ese tipo de cosas es las que a veces justamente funcionan para los líderes. Esa visibilización y esa visibilización de parte del banco es fundamental porque pues el banco tiene una influencia enorme y tiene muchas herramientas y muchos recursos para poder adelantar esto. Y que sea el Banco Interamericano de Desarrollo el que diga, nosotros no toleramos este tipo de represalia que está ocurriendo en tal lugar y en otro lugar, puede salvar vidas y puede proteger la integridad. Entonces, a eso va también nuestra pregunta. Más allá de las notas técnicas, de la comunicación que ustedes tengan con gobiernos, con empresas, con clientes, con sociedad civil, ¿qué está haciendo el banco? Y les agradezco si pueden como responder rápidamente a esa pregunta para poder darle paso a otras preguntas que tenemos. Gracias, Luisa, ¿nos escuchas? Sí, nos escuchan. Sí, mira, definitivamente hay todavía mucho que hacer. Este espacio en el cual nos permite también escuchar de viva voz y de manera directa, también a nosotros nos permite traer esto a los niveles gerenciales de toma de decisión dentro del BID para que podamos avanzar en ese sentido. La nota técnica que yo resaltaba en mi presentación sobre las represalias representa justamente un primer paso importante, y ahora justamente vamos a avanzar con la implementación de esta, no solamente internamente con capacitación a nuestros especialistas que están dentro de nuestra unidad de soluciones ambientales y sociales, sino también en su momento avanzaremos con nuestras contrapartes gubernamentales desde el lado del sector público, ¿no? Acuérdense que del BID se relaciona solamente directamente con el sector público y lo hacemos básicamente al nivel justamente de la preparación de las operaciones, y se solicita que a cada operación justamente se le pueda, tenga que desarrollar un mecanismo de participación de las partes interesadas, pero al mismo tiempo también un mecanismo de quejas y reclamos que pueda resolver cualquier situación de manera inmediata, ¿no? Cuando esto no es posible, se puede elevar al nivel de la vicepresidencia, donde ya se tiene bien establecido este protocolo de quejas y reclamos que también lo mencionaba yo en mi presentación. Y cuando esos dos niveles se abaten, a nivel del proyecto y a nivel de la vicepresidencia con el mecanismo de quejas y reclamos, se puede elevar como última instancia al mecanismo independiente de consulta e investigación llamado MISI, que en este caso de Ituango es un caso muy específico, y también en el caso que resaltaba nuestro colega Rigoberto, estos ambos ya se han elevado a ese nivel. Entonces, en resumen, hay ese proceso que se puede llevar a cabo, y nosotros estamos justamente en el proceso de fortalecimiento para que cuando se hagan las supervisiones se pueda llegar a ese nivel. También hay Muchas gracias. También
tenemos una unidad de riesgos y ellos nos apoyan a identificar riesgos contextuales en diferentes países y ámbitos. Y estamos trabajando con ellos para realmente desarrollar más el entendimiento de riesgos de contextos. En este sentido, es entender si en Guatemala hay defensores que están en riesgo, en Colombia sí hay comunidades que están en riesgo de amenazas, etcétera. Estamos realmente trabajando en esta parte para cuando estamos preparando los proyectos y analizamos los riesgos y impactos, entender realmente estos riesgos contextuales y sociales. Así que estamos desarrollando también esta parte. Como hemos explicado, estamos empezando y sabemos que hay mucho que hacer, pero estas notas técnicas, estas capacitaciones, el reconocimiento que lo que está pasando en diferentes países es el paso que estamos haciendo. Muchas gracias, Soraya. Rigoberto, veo que has levantado la mano también. Enrique nos había pedido brevemente la palabra. Vamos con Enrique, Rigoberto, y también les invito a las personas que tengan preguntas en el público que levanten su mano. Luis Enrique. Sí, muchas gracias, Luisa. Es muy breve. La pregunta que hacían o que hacías remitías de qué pasaría si las personas defensoras dejaran de defender me interpela realmente. Y yo creo que aquí no estamos tanto, un aprendizaje que os traigo de esta conversación, me parece muy interesante, no estamos discutiendo tanto el compromiso o el planteamiento como lo que a veces llamamos esa milla, esa última milla, en el sentido, o sea, están todos los planteamientos planteados, hechos, digamos, pero esa última milla es la que creo que todavía falta recorrer, bajar a esa arena, si no queremos hablar de barro, bajar a esa arena. Y mi pregunta es, creo que tendremos que conjugar expresiones como lo más posible rendición de cuentas, proceso con participación, pero también orientado a resultados, o sea, ¿qué se espera que suceda? Y me pregunta también, pues para los bancos de desarrollo, si además de visibilizar y además de analizar riesgo, están o estamos preparados para actuar y para confrontar. O sea, a la hora de las horas, una vez que el riesgo no hay que preguntarse, sino que existe, ¿qué se hace? Como tú también preguntabas, ¿qué se va a hacer? Y eso va a implicar necesariamente confrontar. Y creo que eso es un desafío que hay que poblar de actuaciones y de significados. Si no, nos quedamos en el planteamiento y eso no se soporta bien con la lógica que compartían Oleida y Rigoberto sobre las realidades, ¿no? Bajamos a las realidades y cómo se puede confrontar conjuntamente, colaborar y actuar en lo concreto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Enrique. Rigoberto, adelante. Bueno, muchas gracias. Sí, levanté la mano porque también me pareció muy importante la opinión de los dos representantes del BID. Sin embargo, no veo, no siento en sus intervenciones, digamos, mucha claridad, ¿verdad? Una cosa es que se prevenga. ¿Hasta cuándo van a estar previniendo cuestiones que ya han ocurrido en el caso nuestro? Y también entiendo que lo que pasa en Lituango, ¿verdad? Hay sucesos irreparables, es decir, hay cuestiones que ya se produjeron, hay daños, hay muertes, hay presos políticos, hay presos de conciencia, ¿verdad? Eso ya no estamos en la etapa de prevención. ¿Qué va a hacer el banco para reparar los daños a las comunidades, a las personas que fueron afectados por el financiamiento suyo a estos proyectos? ¿Hay o no las hay? Una cosa es que cuando ahora nuestros pueblos y nuestras comunidades están levantando la voz ante una actitud inhumana de los bancos de aprobar proyectos, ¿verdad? Sin tomar en cuenta que se van a dañar personas, vidas en los territorios. Ahora que ya ese reclamo aparece, vamos a tomar medidas de prevención. Y esas medidas de prevención no son útiles para nosotros ahora, cuando ya hay daños ocasionados. Y los daños, estoy diciendo, no son daños mínimos, hay daños
y profundos, irreparables. Por ejemplo, en el caso de los proyectos en la microrregión de Ixquisis, hay un cerro en la cual se produjo un túnel y ese túnel está prácticamente en riesgo para las comunidades que están abajo. Se ha dejado abierto también el desvío de los ríos de una manera descarada de parte de la empresa y con la complicidad del banco. ¿Quién va a reencauzar otra vez los ríos para que vuelvan a surcar? ¿Quién va a reparar, digamos, la vida que ha habido en los ríos? Porque se envenenaron los ríos para que puedan resurgir los peces, los útiles, los animales que hay ahí. Esos son los cuestionamientos mucho más serios que nos hacemos a los bancos. No es que si lo van a prevenir o no lo van a prevenir. Esto está muy desfasado en cuanto a lo que nosotros estamos demandando. No hemos tenido ninguna respuesta del banco en este sentido. ¿Cómo va a actuar para reparar esos daños que han ocasionado en nuestras comunidades? No solamente en territorio maya, sino más bien en toda América Latina, en toda parte del mundo, en donde el banco, el BID, ha financiado proyectos de destrucción. No es cierto que sean proyectos de desarrollo, son proyectos de destrucción. Entonces, en ese sentido, es nuestro serio cuestionamiento al banco. No lo hemos visto. ¿Y qué van a hacer, digamos, de aquí en adelante? Ojalá que en estas reuniones que se tienen ahorita, pues tomen en serio estos cuestionamientos y hagan un esfuerzo, por lo menos, por cambiar la ruta de sus financiamientos. Nuestras comunidades han demandado siempre proyectos de desarrollo y no hay financiamiento de proyectos de desarrollo. Y resulta que es lo que dejan estas empresas como garantía para sus proyectos. No es cierto que tengan dinero. Al contrario, sacan los préstamos y ¿qué es lo que dejan en garantía para estos proyectos? Son los ríos, son los cerros que están siendo cuidados por nuestras comunidades. Entonces, ¿por qué no se otorgan, no se generan estos proyectos para las comunidades? Y seguro que las comunidades van a poder ejecutar estos proyectos sin dañar a la naturaleza. Pero es contradictorio, por supuesto. Los dueños de estos bancos no son nuestras comunidades, son las entidades corporativas. Por supuesto, se van a seguir defendiendo, pero nuestro llamado es en ese sentido. ¿Qué van a hacer para reparar los daños ocasionados? Muchas gracias. Muchas gracias, Rigoberto. Muchas gracias a todos. Tenemos 3 minutos antes de cerrar el panel. Desafortunadamente, sé que había preguntas en la lista, pero tomamos nota de estas preguntas, tomamos nota de las preguntas de Francisca Estuardo y también de Claudia Larrea. Vamos a estar analizando estas preguntas que creo que están bastante enfocadas para una respuesta que pueda ofrecer Luis Enrique. Lo haremos entonces por vía interna. Y también Maya Cícer nos pide que por favor se publiquen los enlaces de ambas notas técnicas del BID. Muchas gracias Juan y muchas gracias Soraya, si nos pueden compartir estos links por vía del chat de Zoom antes de que termine nuestro webinario. Bueno, finalmente ya para cerrar, agradecemos muchísimo la participación de todos, la participación de María Oleida, de Rigoberto Juárez, de Luis Enrique Guren, por supuesto la participación de Juan Martínez y de Soraya. Sin ustedes la participación y este intercambio en este panel no hubiera podido darse de una manera creo que bastante productiva y como lo dice Luis Enrique, con esa posibilidad, digamos, de hablar de temas que no son fáciles, de temas que son complicados y en los que todavía aún falta mucha construcción, pero es justamente este tipo de espacios, es sentarnos en la mesa entre inversores, sociedad civil, defensores, cómo podemos seguir construyendo esta política de cero tolerancia a represalias, de cómo se implementa esto en el camino, en el terreno, de cómo podemos aprovechar estas herramientas que nos ofrece Escazú, los resultados del plan de acción de defensores y defensoras que tendrán que ser aprobados en la próxima COP
del año 2024 de cómo podrán utilizar los bancos de desarrollo estos insumos que ofrezca y las buenas prácticas que ofrezca este plan de defensores y las herramientas de Escazú. Entonces, bueno, de nuevo agradecemos muchísimo esta conversación. Todavía hay bastante trabajo que hacer, hay brechas de implementación a las que habrá que prestarle muchísima atención, pero justamente pues para eso seguiremos siendo ese puente y esa articulación nosotros desde la sociedad civil con los bancos de desarrollo, la banca de desarrollo, no solo el BID, que en este caso por las limitaciones del panel fue la única banca que logró acompañarnos, pero también BID Invest, con la Corporación Financiera Internacional, con los brazos públicos del Banco Mundial, seguimos manteniendo esta conversación. Así que, bueno, agradecemos muchísimo de nuevo su participación, 2 de la tarde, hora de cerrar, y de nuevo, muchísimas gracias por compartir, Juan y Soraya, las notas técnicas, que veo que ya están aquí en el chat. Y bueno, seguimos entonces en comunicación. Hasta luego. Feliz miércoles para todos y seguiremos entonces con los avances que tiene la conferencia de las partes de Escazú en Buenos Aires en los próximos días. Cómo no, muchísimas gracias. Chao. Hasta luego, un placer. Chao.